Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este seminario de artículo 30, Política de Defensa. Para nosotros en España es buenas tardes, para la parte pues, argentina del hemisferio sur, pues buenos días. Y bueno, pues en esta sesión, el contexto de esta sesión es porque este año se cumplen el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Y nos interesa organizar una serie de actividades orientadas a estrategia y lecciones aprendidas. Hoy vamos a abordar la parte, por así decirlo, desde el punto de vista del lado de Argentina, y en próximas fechas pues tendremos la oportunidad de organizarlo con la parte británica. El objetivo es la comprensión estratégica y las lecciones aprendidas. El contenido de la sesión va a ser divulgativo. No estamos en un ámbito académico ni especializado. El objetivo es despertar la inquietud y abordar aquellos temas que consideramos que son importantes para el desarrollo de los estudios estratégicos de seguridad y las lecciones aprendidas, sobre todo para aquellos que ocupan responsabilidades políticas en el ámbito de la defensa y de los asuntos exteriores, internacionales, la política internacional. Está con nosotros el coronel Gabriel Camili, que ha sido, es el exdirector de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas de Argentina. Y bueno, pues el objetivo del coronel va a ser abordar una serie de puntos que ha creído que son los más relevantes. Es imposible que esté todo, y bueno, pues el objetivo de la sesión es poder compartir con él aquellos puntos que son más relevantes desde esa perspectiva. La sesión durará 1 hora. Esta presentación que nos va a compartir está disponible para todo aquel que lo desee, y quien tenga alguna pregunta o algún comentario puede hacerlo a través del email de nuestra asociación, y se lo enviaremos al coronel. Entonces la sesión va a durar 1 hora, y todo aquel que tenga pues alguna pregunta lo puede compartir por email. Muy bien, pues coronel, bienvenido y cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Es para mí un gran honor poder hablar a este distinguido público de amigos de España y también de la Argentina. Pero no voy a hacer mucha introducción protocolar, sino que el tema es muy amplio. 40 años de la Guerra de Malvinas, estrategia y lecciones aprendidas, según me han pedido. Requiere un gran esfuerzo de síntesis para poder plasmar ante este auditorio diverso las ideas principales. Vamos a tratar de atenernos. Le pido a los argentinos que si en alguna cuestión soy muy obvio, estoy tratando de explicarle a algunos que no conocen de otros países la realidad de la problemática de nuestro conflicto en el Atlántico Sur. En primera instancia, vamos a decir, este es el temario que me he propuesto y que me han pedido los amigos de A30. Antecedentes y origen del conflicto, los intereses y las amenazas de los actores involucrados en el mismo, el contexto de la época, que es muy importante para entender que era el contexto de la Guerra Fría, cómo se han planteado los equilibrios y las alianzas, cuáles fueron las decisiones políticas más importantes tanto de la Argentina como del Reino Unido, las claves estratégicas que están centradas en el hacer, en el conflicto mismo, en el desarrollo del conflicto, y las lecciones aprendidas. Este es el esfuerzo grande que voy a tratar de hacer. Primero que nada, debemos decir, señores, les presento, esta es la República Argentina. La Argentina, un país bicontinental, un país que se extiende de norte a sur, como en la parte continental, como una gran península inserta en el mar que comparte con la República Hermana de Chile, y se proyecta hacia la Antártida. Entender este mapa es que la Argentina bicontinental
es entender la dimensión acabada de la problemática. Perdón. Sin este mapa no podemos entender el conflicto del Atlántico Sur. Fíjense dónde están centradas, se ve con el puntero, las islas y la zona de conflicto. Es el centro geográfico de lo que nosotros entendemos que es la República Argentina. No es un lugar excéntrico de la Argentina, es un lugar central, y este mapa habla por sí solo. Este mapa es la conexión interoceánica, es la puerta de entrada a la Antártida, no solo a la Antártida pretendida por la Argentina, sino la Antártida en general como continente. Es central entender esto para entender el conflicto del Atlántico Sur. Primero, y al primer punto, vamos al origen del conflicto. Podemos encontrar como un punto central el 2 de enero de 1833. Las fuerzas británicas invaden las Islas Malvinas, desalojando de allí a la guarnición y la población argentina establecida en ellas. Y la acción esta da lugar al conflicto que se prolonga hasta el día de hoy. El primer principio que nosotros, no voy a hacer alusión a todos los principios porque es una clase del derecho jurídico de ambos estados para reclamar el continente, sino que le voy a dar los palotes básicos para entender. El principio básico es el utis possidetis iuris, donde es el derecho de herencia. La Argentina reclama para sí, luego de su independencia de España, todos los territorios que la madre patria tenía como propios y que le eran propios. Cedidos desde 1493 por las distintas bulas intercaeteras, los distintos tratados que hacían que esto era común y perfectamente aceptado por toda la comunidad internacional hasta ese momento. Estos son los antecedentes que después ustedes pueden escudriñar y buscar por allí. Pero debemos tener en cuenta que la presencia británica en las Islas Malvinas, desde la primera década del siglo XIX, ha tenido lugar en la real significación estratégica, como le mostraba en el mapa, de estas islas. Cuando en 1833 Gran Bretaña ocupó el archipiélago, tengan en su cabeza que no existía el Canal de Panamá. Es decir, que el Estrecho de Magallanes era la única comunicación Atlántico-Pacífico en los momentos en que la vía marítima era el medio exclusivo de comunicación y transporte a nivel mundial. Y hoy sigue siendo la alternativa B a un bloqueo del Canal de Panamá. Por eso es central esta ubicación. Esta ocupación tiene lugar, además, en una época en la que el Reino Unido desarrollaba una intensa política colonial. Los argentinos y los no argentinos deben saber que Gran Bretaña siempre tuvo pretensiones sobre el territorio del Río de la Plata y sus aledaños. En 1806 y 1807, cuando España, la madre patria, era ocupada por las tropas napoleónicas, hubo 2 intentos de invasiones al Río de la Plata que fueron repelidos por los criollos y los españoles de ese momento viviendo en Buenos Aires, fueron repelidos y expulsados. Hoy las banderas y trofeos de guerra que dejaron los ingleses en ese 1806 y 1807 se encuentran presentes en nuestro convento de Santo Domingo para ser observadas por todos. No es la única pretensión sobre esto de Inglaterra. En 1845, 46, 47, bajo el gobierno del brigadier general Juan Manuel de Rosas, también intentan forzar Francia e Inglaterra la soberanía nacional, ingresando por los puertos del Río de la Plata para tener la libre navegación del Paraná y el Paraguay para acceder a los mercados del Paraguay y del Brasil y del Uruguay. También fueron repelidos, una historia que no empezó en 1982.
En 1833, como dije, hacen uso de la fuerza para expulsar a una población criolla que llevaba su tradición heredada de los gobernadores enviados por el virrey del Río de la Plata desde 1776 en adelante. Cabe recordar también la importancia estratégica de este lugar en la historia, que durante las dos guerras mundiales, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue un escenario de importantes batallas en el Atlántico Sur por parte de las fuerzas británicas contra las fuerzas alemanas. Se enfrentaron buques alemanes y fueron derrotados en la llamada Batalla del Río de la Plata con los ingleses. Las naves británicas eran reabastecidas en Malvinas. Y hoy en Malvinas hay un cementerio donde hay soldados alemanes de aquella época, de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un escenario central desde el punto de vista estratégico para ambas partes del conflicto. La Argentina, para ir corto de su herencia española, empieza un proceso de ocupación efectiva y expansión territorial que va a abarcar básicamente los años de 1872 a 1905, donde la ocupación física de Malvinas tiene que ver con esta proyección de la Argentina ya constituida, naciente, pujante, que va a ocupar la Patagonia en forma efectiva, porque también era pretendida por nuestra hermana nación de Chile. Continuamente, de 1884, como dice ahí, hay ejemplos de reclamos de la Argentina, hay también intenciones de los Estados Unidos de avasallar este lugar, muy incipientes, pero el punto central y el eje central de esta placa es, en 1904 se dio el acto más importante de afirmación de nuestros derechos e intereses sobre aquellas zonas, porque la Argentina establece allí la base, el primer asentamiento humano permanente en la Antártida Argentina. Fíjense, en las Islas Orcadas del sur, puerta de entrada y ya en la Antártida Argentina, en la Antártida general, en la Antártida como continente. Ahora, 1904, el primer asentamiento humano no de argentinos, permanente del mundo. El primer asentamiento humano es producido por la República Argentina. Paso seguido, en 1808, para contrarrestar esta acción, Inglaterra instala en las Islas Sandwich del Sur su base permanente inicial para entrada a la Antártida. Malvinas, apoyándose, y la convierte en parte de la gobernación de las Falklands. Entonces, expansión de la Argentina en 1904, ocupando sus territorios propios en ocasión del desarrollo. 1908 contesta inmediatamente Gran Bretaña, dándose cuenta de este paso importante que había dado la República Argentina. Y así sigue, como les decía yo, a lo largo de todo el siglo XX, la preeminencia de esta problemática, la batalla de Malvinas, como dije yo, en 1914, la batalla del Río de la Plata en el 39, en la Segunda Guerra Mundial. En todo sentido y en todo momento, en todos los foros internacionales, la Argentina plantea su reclamo de soberanía sobre estos territorios, siempre desoídos, por supuesto, por Gran Bretaña. Acá se firma el Tratado del TIAR, que es central para la República Argentina en el 47, perdón. En el 47 se firma el Tratado del TIAR, donde, impulsado por los Estados Unidos, se crea un bloque militar que genera un frente posible de todas las naciones americanas en caso de agresión de un país no perteneciente a este bloque.
estaba dirigido a una posible agresión de Estados Unidos. Sin embargo, cuando Argentina en el 82 invoca este tratado, porque fue agredida por una potencia extracontinental, varios estados hispanoamericanos responden colaborando con el apoyo militar. Y lo hacen efectivamente Perú, Venezuela y el Ecuador, prestando un grado de apoyo y de aceptación a la iniciativa argentina. Pero otros, no haciendo honor al tratado, lo desconocen y lo traicionan, especialmente Estados Unidos y Chile, quienes colaboran abiertamente con el invasor. Estos son todos los antecedentes que yo les voy contando. Hay dos cosas importantes en el siglo XX que afirman la razón argentina, y que esto es imbatible para cualquiera. El 14 de diciembre de 1960, ni siquiera yo había nacido, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 1514 para profundizar el proceso de descolonización, o sea, meten el tema de Malvinas en el año 60 en un tema de descolonización. El objetivo era fundamental poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas. La Argentina es aceptada y respaldada por esto, y en el 65, gracias a la labor del representante argentino Bonifacio María del Carril, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 2065. Este hecho es de gran trascendencia porque vuelve a establecer que las Islas Malvinas son un territorio en calidad de colonia, colonizado por una potencia extranjera. Esto sigue siendo aún hoy así. Otro hito importante se da en 1976, que los británicos comienzan a negociar para considerar la devolución y hacer un poco de caso a este reclamo del mundo que les estaba pidiendo que descolonicen, pero el informe Shackleton prueba la existencia de grandes yacimientos petrolíferos, lo hacen cambiar de postura. Entonces, tenemos la proyección de Malvinas sobre la Patagonia, trampolín sobre la Antártida, llave de acceso, plan B en caso de que se corte Panamá, el petróleo, intereses en juego en ese momento en la Guerra Fría. Esto hace todo un combo, un cóctel importante para que Gran Bretaña, a pesar de la falta de razones jurídicas, se asiente sobre esta postura. Continúa avanzando los años para llegar al 82. Es importante el avance que siempre hubo en las Naciones Unidas y el escaso progreso de las negociaciones. Siempre hay negociaciones, pero Gran Bretaña da la espalda y todos los gobiernos de todos los sectores políticos, por eso traigo acá colación el 29 de mayo del 74, la señora Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, la declara el 10 de junio como Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas. O sea, no hay gobierno que no establezca esto como una cuestión de Estado. Hay algún incidente en estos años, pero es muy importante entender también que en el 78 la Argentina tiene un conflicto de soberanía por el canal de Beagle con nuestros hermanos de la República de Chile. El apoyo británico a los chilenos fue incondicional, como está probado ya por distintas fuentes públicas, y esto apenas a 4 años de suceder posteriormente el conflicto de Malvinas. Vamos ahora al desarrollo de la cuestión y cómo se desencadenó en forma rápida el 82. En 1981 gobierna un gobierno de facto, en ese momento a cargo del general Viola, y en ese gabinete, esto que voy a contar es contado por fuentes de primera línea, gente en forma directa al expositor. El tema 3 de enero de 1983 le preocupaba a todos los gobiernos, porque el 3 de enero de 1983 se iba a dar lo que se iba a aplicar la doctrina Edén,
que es una doctrina que habla del derecho que tiene el ocupante al cumplir 150 años continuos de ocupación de un territorio para impedir el reclamo a la otra parte de sus derechos soberanos. Por lo tanto, lo estoy diciendo en forma muy rápida y no con términos jurídicos. Pero la doctrina de Edén tenía al gobierno y a los gobiernos civiles y militares de esos entonces preocupados. ¿Cuándo se vencía estos 150 años? El 3 de enero del 83 era una fecha complicada. El general Viola y su gobierno establecen dos políticas. Un plan A, que era un plan más agresivo en materia diplomática para ir a las Naciones Unidas y ya exigir directamente una negociación seria y que se cumpla con lo que pedía Naciones Unidas. Y ahí viene el I, empiezan a vislumbrar un plan B, que sería una opción militar para forzar a negociar a el Reino Unido, que se negaba sistemáticamente a hacerlo, pensando que con una acción militar de touch and go los ingleses iban a poder comprender lo importante que era para nosotros este territorio. Aquí que los hombres y las circunstancias, el gobierno cambia. En el 81, en diciembre, el gobierno del general Viola es relevado por el general Galtieri y el almirante Anaya, y ahí el plan B, para forzar a negociar a los británicos, no digo que pase a ser el plan A, pero esta conducción por la característica propia de las personas, que son importantes en la guerra, o en la política o en la estrategia, le imprime un carácter un poquito más agresivo. El plan. No salía de plan. Ultra secreto, manejado por 2 o 3 personas, y empiezan a ajustar los planes para un posible touch and go hacia las Malvinas, para obligar a reaccionar a los británicos. La ONU aprueba la resolución 3160, por la que reconoce los esfuerzos argentinos, o sea, nos premia la ONU, nos da una palmadita en la espalda, pero en 1982 se produce esta reunión tan esperada en Nueva York, en la ONU, por los diplomáticos de Argentina, que van con la orden expresa de los gobiernos, del gobierno, de la Junta de Gobierno, de forzar a una negociación que rompa con el status quo de los años anteriores de dilate que había tenido el Reino Unido. La Gran Bretaña evade esto, y esto genera una decepción total en el gobierno argentino, que le había puesto una carga muy importante a esta reunión. Lo cierto que el 16 de marzo, ante este fracaso, estamos hablando del 20 de febrero, en marzo se emite la Directiva Estratégica Militar número 2, que indicaba planificar una operación a partir del 9 de julio del 82. Que sea un gesto simbólico para negociar. ¿Por qué era después del 9 de julio? Por las condiciones, que el frío se iba a ir yendo y las condiciones meteorológicas iban a ir mejorando. Y porque debíamos recibir una remesa de armamento. La Argentina en la década del 70, el 78, para el conflicto con Chile, se había equipado con armamento bastante adecuado y moderno para la época. Faltaban llegar unas remesas, el equipamiento militar, las compras a Francia, exclusivamente los misiles Exocet, que había llegado solo una cantidad pequeña y faltaban entrar más. La conducción argentina vio los conflictos internos en el gobierno de Margaret Thatcher, que eran públicos y notorios, se ven en la película tan famosa que habla de Margaret Thatcher, que la habrán visto en Argentina y en otros lados. Y la Unión y la Gran Bretaña había empezado un desguace de su flota por un problema de mantenimiento económico. Todos estos factores hacen en la cabeza del conductor. No estoy valorando si está bien, si está mal, si es blanco, es negro, si es bueno o malo. Estoy dando hechos objetivos que hacen configurar un escenario que a lo mejor no es el que nosotros después conocimos que era. Y aparece en 1982, en marzo también, el conflicto de Constantino Davidov y el conflicto de los chatarreros. Este conflicto
importante porque había Davidoff era un empresario argentino que había ganado en forma legal una licitación pública para desmontar en Georgia una vieja ballenera, una vieja planta ballenera. Ustedes saben que estos desmontamientos de bases en hierro, cobre y distintos minerales son una fortuna. Davidoff, en forma legal y ante el gobierno argentino y ante el gobierno británico, había conseguido las credenciales para hacer esta operación. Lo cierto es que el tema Davidoff acelera el problema porque los chatarreros van a trabajar a Georgia y una delegación británica que venía de Malvinas observa un grupo de argentinos trabajando. Estos argentinos, el mensaje estratégico, los argentinos en un remo, uno de los obreros lleva una bandera argentina y planta un remo mientras trabajaban en la ballenera y le cuelga una banderita argentina. Una bandera argentina de tamaño mediano. Los británicos que estaban observando y haciendo exploración en la zona van y denuncian este hecho, agravando la situación ante el gobernador Rex Hunt, gobernador de las Islas Malvinas. Y esto desencadena aparentemente la guerra. Muy bien. El segundo de los puntos que me pedían era el contexto de la Guerra Fría. Evidentemente, equilibrios y alianzas. Este contexto era complejo. La Argentina estaba claramente identificada con el occidente de ese momento. Había las juntas militares gobernantes lo hacían en contra del llamado bloque soviético. Por eso esta guerra fue extemporánea, porque no era contra un enemigo del bloque soviético, sino era contra un enemigo del bloque occidental, con el cual teóricamente teníamos alianzas. Entonces la guerra aconteció durante esta llamada Guerra Fría, fue excéntrica ella, fue excéntrica, a pesar de ser un conflicto en contra de uno de los actores claves, y Gran Bretaña cuenta con el apoyo de la organización político-militar madre, de la cual pertenece, del llamado bloque occidental, la OTAN. Entonces la Argentina se ve de repente envuelta en un conflicto no solamente con Gran Bretaña, sino con la OTAN, con todos sus medios tecnológicos y la información estratégica. La información estratégica que le proporcionan los servicios de inteligencia norteamericanos. Entonces ahí, en este contexto, se ven ciertas cuestiones también de adelantamiento de información, evitar el desguace. Hay un adelantamiento antes del 2 de abril de los submarinos nucleares Trident y Conqueror al Atlántico Sur. Hay uno convencional también que viaja, que es el Spartan, y se desplazan. Entonces, estamos hablando de una acción preventiva, estamos hablando de una información adelantada. No lo sabemos. No lo sabemos, son presunciones. Ahora, el 23 de marzo también el Parlamento había interpelado al ministro de Estado Luz acerca del movimiento de unidades navales. Y él responde que mi gobierno está comprometido en apoyar y defender a los isleños, al territorio y su capacidad. Este es un poco el caballito de batalla de Gran Bretaña. Siempre la defensa del isleño, que no eran más, que no son más y no eran más de 2.000 personas implantadas, no originarias. Por eso decimos nosotros, y lo dice las Naciones Unidas, un terreno colonial, colonizado. Y esto es una respuesta bien clara de que había una intención de no aceptar ningún tipo de negociación. La respuesta de la OTAN con el Reino Unido aconteció prácticamente desde que se produjo la ocupación argentina.
Ya que estamos en un público español, el gobierno de España de Calvo Sotelo mantuvo en principio una distancia conveniente, no así su pueblo, donde una gran cantidad del pueblo se manifestó por la causa argentina. Sin embargo, el gobierno español oficial no puso reparos en las instalaciones y diques que se ocuparon en Gibraltar y algunas reparaciones. El caso de Portugal fue abiertamente colaborativo con las Islas Azores, con Gran Bretaña. En el caso de Francia, retuvo y embargó la compra ya realizada de los misiles Exocet a la Argentina, pero la Argentina, con su ingenio y su capacidad de know-how, pudo descifrar el uso de estos misiles, que fueron altamente exitosos. No es el mismo caso de Alemania Federal, que merece hacerse una distinción poco difundida, el cual fue haber colaborado en la corrección en pleno uso, en conflicto, del sistema de torpedos de los submarinos que nosotros habíamos adquirido en Alemania. Como verán, los actores, cada uno actúa de una manera. También el presidente Giulio Andreotti, ante un llamado de Margaret Thatcher para exigirle mayor vehemencia en su condena a la Argentina, Giulio Andreotti le dice: el primer muerto se llamaba Giacchino. Giacchino es un apellido italiano. Y el sangue non è acqua. La sangre no es agua, le contestó Giulio Andreotti a Margaret Thatcher, lo que produjo un enojo fehaciente de la Premier británica. A lo que voy, que en la guerra y en estas alianzas hay otros valores que se difunden, no solamente el económico. Existen otros dos casos difundidos de países atlánticos cuya implicancia pro-británica fue Noruega, que no fue neutral, o se abstenció, o no se abstuvo, y Sudáfrica. Noruega utilizó su sistema electrónico secreto ubicado en la isla Fauske 2 para pasar información en los satélites a los satélites norteamericanos para encontrar a la flota argentina. Y se supone que la información precisa del Área General Belgrano, la ubicación vino por esta fuente transmitida entre Noruega, Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, otro país de la Alianza Atlántica, que es Sudáfrica, es un país atlántico africano, en ese momento no era miembro de la OTAN, pero que durante la Guerra Fría colaboraba con este bloque occidental como nosotros. Durante el conflicto del Atlántico Sur mantuvo una sana neutralidad, estricta neutralidad, y el embajador sudafricano en Argentina se negó sistemáticamente a aportarle a Gran Bretaña información. Con la Argentina, bueno, como les dije, se alinearon solamente los países que fueron Perú, Venezuela y Panamá, en forma efectiva solamente el Perú, con ayuda y armamento. El resto de los países de América, el único que se alió en forma fehaciente y contundente fue Chile, operando en nuestra contra y brindando ayuda al enemigo británico. Y esto da para una de las lecciones aprendidas que después le voy a comentar. Pero esto en el marco de las alianzas, de los equilibrios en la Guerra Fría. En los países del este se mantuvieron expectantes, tampoco tuvieron una actuación decisiva, no querían escalar un conflicto con la OTAN, obviamente, por lo cual la apreciación estratégica de la Argentina fue errada. Tampoco la Argentina pidió ayuda a estos países, salvo avanzada ya la guerra, promediando el mes de mayo, y ante la evidencia de que satélites norteamericanos pasaban información de la ubicación de la flota, hubo un conflicto en la Junta de Gobierno, porque la Unión Soviética ofreció
contrarrestar esta acción con sus satélites. Dos de los miembros de la Junta se oponían porque eran ideológicamente anti-este, y uno de ellos los increpó y les dijo, no voy a decir los nombres, uno de ellos los increpó y les dijo, miren, ya estamos en esta guerra, no podemos negar la ayuda de nadie. Ante lo cual hizo reaccionar y ciertas informaciones de los satélites llegaron, aunque según me dicen, la gente de Fuerza Aérea no eran de la precisión de los satélites norteamericanos. Bueno, pasando al tercer tema, decisiones políticas y claves estratégicas. Miren, les quería decir algo, si uno nunca ha experimentado personalmente una guerra, no puede comprender en qué consisten las dificultades constantemente mencionadas, ni por qué un comandante necesitaría una habilidad brillante y excepcional. Cada cosa es simple en la guerra, pero la más simple es dificultosa. Las dificultades se acumulan y terminan produciendo una especie de fricción que es inconcebible a menos que se haya experimentado la guerra. ¿Quién lo dice? Karl von Clausewitz. ¿Qué les quiero decir a esto? Que todo es complejo, y todo fue complejo. Hoy, con el diario del día 40 años después, es más fácil entender esto que pasó. Pero estando un lado y el otro en la conducción de la guerra, la trilogía clausewitziana se dio en forma brillante. La trilogía clausewitziana que habla del gobernante, la trilogía clausewitziana que la une al conductor militar, y la tercera pata de la trilogía, el pueblo. El pueblo que interviene. Los pueblos intervinieron y condicionaron a la acción del gobernante y a la acción militar. Esto sucedió en todas las épocas de la historia. ¿Cómo se sucedieron los hechos? Después de la decisión política de ocupar las Islas Malvinas anticipadamente, el 2 de abril se produce la Operación Rosario, una operación planificada con tiempo y una operación que debía ser muy difícil e incruenta. No debía causar bajas al enemigo. Esto para un militar, los que somos militares sabemos, ir a la guerra y no causarle baja al enemigo es muy difícil, es casi más difícil que hacerlo. Entonces, esta operación fue brillante, se tomaron las islas, se retomaron para el patrimonio nacional luego de 100 y tantos años de ocupación, y se llamó Operación Rosario, una operación impecablemente realizada por las Fuerzas Armadas Argentinas, pero, como siempre hay pero, y estamos hablando de la estrategia, el mensaje estratégico, acaban de ver dos fotos que le mojaron la oreja al león, como decimos los argentinos. Hay dos fotos ahí arriba que son cruciales para el honor del Imperio Británico. La del medio, que es un infante de marina argentino, entre varias que recorrieron el mundo, escoltando con las manos arriba a los soldados británicos. Esto, como ustedes saben, el honor del soldado y el honor del pueblo británico están en una alta consideración. Me parece muy bien. Y la segunda, la de la izquierda, los soldados argentinos que tomaron ese día las islas, sacaron este tipo de fotos como trofeo de guerra. Bueno, esto recorrió el mundo y como ustedes saben, en estrategia el mensaje es muy importante. Esto quería rescatar de estas fotos. Ahí está el izamiento del pabellón nacional, el primer día después de 149 años a la derecha. Estas fotos son originales, me las han dado algunos de los que están ahí en la foto. Así que tienen un alto valor para mí. Bueno, otro hito importante, después de la ocupación, la Argentina va a preparar la defensa. El 21-25 de mayo se va a producir la batalla de San Carlos, donde los ingleses, ahora lo voy a mostrar con un mapa, van a volver a hacer una cabeza de palacha de vuelta en Malvinas. El 27-28 de mayo, otro combate importante que es Darwin. 11-14 de junio, los combates en torno a Puerto Argentino. Y el 14 de junio, la rendición de la guarnición argentina. Ahora, yo les digo, cada uno de estos temas, como le dije recién a los amigos de A30, cada uno de estos temas que yo estoy tocando en forma rápida, da para una clase igual o equivalente a esta, que
invito a que armemos un seminario si hay interés. Yo lo voy a hacer en la Argentina y lo voy a difundir con la Comisión Permanente de Homenaje de la Gesta de Malvinas, de la cual formo parte. Vamos a hacer este seminario en forma espaciada y más amplia. Lo que quiero yo hoy es dejar la inquietud, la iniciativa. Bueno, acá van a ver la aproximación de vuelta a la importancia del mapa. El mapa habla solo. El mapa habla solo, la distancia. Las bases de apoyo que hoy mantiene intactas Gran Bretaña y sin las cuales no podía haber hecho lo que hizo, Gibraltar, la salida de Londres, la isla Ascensión, las islas de apoyo de los países aliados. Esta base hoy se mantiene, una base de operaciones a esta altura, estableció en el mar, y la Argentina está en rojo, ¿sí? Desde donde vinieron los apoyos de estas ciudades de la República Argentina. Este es el contexto general de la operación. Muy bien, el concepto general de la maniobra de los británicos es esa, como la flecha lo indica, acá puesto en forma de eje de avance, el área logística adelantada que tuvieron ellos, establecieron una zona de retaguardia y una zona de operaciones. Una vez, ahora vamos de acá, de este lugar a este, que es la ampliación, una vez establecida la zona de operaciones, establecen el desembarco en San Carlos, como les dije antes, y dos ejes de avance terrestres, dos ejes de avance y un eje de avance marítimo que fracasa, dos para acercarse hacia el objetivo estratégico militar, que es Puerto Argentino para ambas partes. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de 80 kilómetros de recorrido terrestre, y ustedes me dirán por qué no lo hicieron en forma directa, porque estas son una serie de alturas que impedían la aproximación directa. Por eso tenían que envolver por el sur y envolver por el norte. Esto lo explico bien en una clase sobre las operaciones terrestres. Y hay un envolvimiento de los buques que quieren salir de la zona esta, que se metieron en error estratégico británico, donde cobraron una linda paliza, y salen hacia Fitzroy para desembarcar tropas y hacer un tercer brazo envolvente sobre Puerto Argentino. Este fracasa, es repelido por la Fuerza Aérea Argentina, también acá tienen muchas bajas de aviones. Y el concepto general de la maniobra ofensiva inicial de las Fuerzas Argentinas, del 2 de abril al 5 de abril, es una operación ofensiva conjunta que en forma aeronaval se dirige primero un brazo a las Malvinas y otro brazo a las Islas Georgias, la toman, la conquistan y pasan a defenderla. El concepto también fue, una vez ampliada la zona, tomar Puerto Argentino y de ahí ocupar Darwin, Puerto Howard y Puerto Fox en la isla Gran Malvinas. Este fue el concepto de la operación operacional. Una vez establecida la recuperación, la defensa quedó establecida con estas zonas de retaguardia en el continente y la zona de operaciones en este lugar. Hay que tener en cuenta acá que la zona de retaguardia tuvo que mantener una impresionante zona de seguridad con el país hermano de Chile, porque era inminente o posible un ataque de este país a la Argentina. Acuérdense que hacía solo 4 años que habíamos estado a punto de ir a la guerra, por lo tanto el conflicto era permanente y latente, con lo cual esto obligó a una decisión política de no sacar estas tropas, que eran las mejores por el clima, adecuadas para ir a combatir a Malvinas, y tuvimos que sacar tropas de otros lugares de la Argentina que no estaban tan acondicionadas climáticamente. Pero como digo una cosa, digo la otra. También fue importante esta movilización que hizo la República Argentina desde más de 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, de colocar una fuerza operativa que le dio batalla a Gran Bretaña con un despliegue y una movilización que ya habíamos practicado para la guerra del 78. O sea que no fue todo una improvisación, como se dice. Muy bien.
una vez en tierra, le voy a hacer un gráfico rápido de las operaciones, cómo se dieron, con una línea de tiempo. El 2 de abril, el 19 de marzo, la crisis de los chatarreros, que empieza a escalar, hasta que los chatarreros son expulsados de las Islas Georgia. El 2 de abril se toma la decisión de la Operación Rosario. El 26 de abril, fíjense qué rápido, los ingleses recuperan la isla San Pedro y expulsan a la delegación de Georgia. Por eso la teoría mía de que había fuerzas adelantadas en ese lugar. El 1 de mayo empieza un ataque aéreo importante y un intento de desembarco repelido también a un momento muy rápido de la operación. Si no hubiesen tenido fuerzas adelantadas y no hubiesen estado preparados previamente, no hubiesen podido llegar al 1 de mayo. Por lo tanto, esta es la teoría de que había un preaviso y había una preintención de los británicos de ocupar esto. Si no, no da el tiempo físico y material para cubrir esta distancia, pero es tema para discusión. El 21 y 25 de mayo, el desembarco en San Carlos, en esta zona, y el inicio de las operaciones sobre Darwin, y el asalto o la preparación para el asalto a la zona de Puerto Argentino. A esto yo lo llamo aproximación lejana, y del 9 de junio en adelante lo llamo aproximación cercana de las tropas. Esto con el ataque terrestre en la línea de arriba. En la línea de abajo van sucediendo cosas en el mar. El 2 de mayo es hundido el crucero General Belgrano. Ahora vamos a hablar de esto, que tiene mucha importancia. La Argentina contesta con el hundimiento de la fragata Sheffield, el destructor Sheffield, perdón. El 25 de mayo hay 4 o 5 hundimientos británicos por la Fuerza Aérea Argentina. Acá en hundimientos y en combate aeronaval sufrieron muchas bajas los británicos. El 30 de mayo hay un ataque argentino al portaaviones Invencible, que tiene cierto grado de eficacia. Yo tengo mis pruebas de esto que estoy diciendo, y llega a Europa un año después, en el 83, luego de haber, según me cuentan mis fuentes, sufrido reparaciones de esto, y tengo pruebas para decirlo. El 2 de junio del 82 se produce una operación, un intento de afectar la flota británica en Gibraltar para producirle al enemigo un daño en la retaguardia. Se produce el incidente de la operación Algeciras, que es una operación muy simpática que habría que contarla para los españoles, que fracasa por causas fortuitas, que no lo voy a contar ahora, si no tengo que contar todo. El 8 de junio es el ataque que les dije a Bahía Fox, donde la flota británica vuelve a recibir un importante castigo de las Fuerzas Armadas Argentinas e impide el desembarco del tercer brazo ofensivo. El 12 de junio es el ataque al cerco de las tropas en Puerto Argentino, y el 14 de junio es el alto el fuego y una capitulación no incondicional. Bueno, acá tienen los mapas que le van a quedar para después de la operación. Acá le dije el 2 de abril, la imagen, el valor de la imagen. Estas son las imágenes que recorren el mundo. El mensaje. Esta es la foto de Rex Hahn, que también me la dio un soldado argentino, que se la sacó exclusivamente a Rex Hahn. Es muy interesante para entender a los británicos. Rex Hahn, el día que acá lo están embarcando para repatriarlo, para sacarlo de las islas, y él se va con su uniforme y pide que le lleven el Rolls Royce. Entonces se va para entender la psicología del pueblo británico, entonces se va con el símbolo de poder, es simbólico, ¿no? Y esta es la foto que digo yo, esta fue muy fuerte para el mensaje estratégico que va en las portadas de los diarios, para la Argentina con triunfalismo y para los británicos con una ofensa. Muy bien. El comandante, acá están los comandantes, en la trilogía clausericiana, los 3 comandantes iniciales de las tropas conjuntas, con poca experiencia en la acción militar conjunta, el general García, comandante del Teatro de Operaciones, en Malvinas, con el almirante Busser, que está con el uniforme camuflado, que fue el que dirigió el desembarco, exitoso, el componente de la Fuerza Aérea y el componente
de la Armada. Ahí tienen la movilización inglesa, el pueblo, en la trilogía clausewitziana, el pueblo británico, ofendido en su honor, va a deponer su actitud hostil contra la gobernante y va a pasar a apoyar en gran medida, muchos, no todos, a apoyar en gran medida la acción de sus tropas. El 5 de abril, la Argentina, el respaldo popular, el mensaje, el pueblo que estaba desligándose del proceso de reorganización nacional, en la plaza respalda firmemente al gobierno. Acá el gobierno, desde el punto de vista de la toma de decisiones, convoca a la plaza porque estaba Alexander Haig, el negociador, estaba en la Argentina. Y lo que nosotros pensamos que iba a ser un espaldarazo, Alexander Haig lo comparó con una manifestación musulmana en Irak, con una manifestación extremista, y no fue así. La Argentina salía a respaldar a su gobierno, pero hay que ver cómo las culturas interpretan a esto. Entonces, ese mensaje Alexander Haig lo traduce en Estados Unidos como una bravuconada argentina. Muy bien. Acá tienen distintas imágenes. La rendición de Georgia. Hay una muerte por un desmanejo y se le va de control a la fuerza británica el control de una, pero es una anécdota para contar. El bombardeo, acá el 1 de mayo, intensamente bombardea e intenta desembarcar una fuerza que es rechazada, que tenía la intención de forzar a los argentinos a retirarse. Y el hundimiento del general Belgrano, el 2 de mayo. Bueno, acá vamos a hablar un minuto de los días decisivos. Acá estos días fueron decisivos. El 1, 2, 3 de mayo. ¿Por qué? Porque primero la flota argentina estaba dispuesta a atacar a la escuadra británica en el mar, que era donde se debía haber librado la batalla. Esto, como ustedes ven, es un terreno aeronaval. La batalla se da en el mar y iba a ser una de las primeras batallas navales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La decisión política estaba tomada. Los medios, ustedes me dicen, ¿cómo iba a atacar a la escuadra británica? Los medios de la escuadra británica hoy son netamente superiores a los de la Argentina. En ese momento no había tanta disparidad de fuerzas como la hay ahora, y lo único que desbalanceaba y hacía dudar eran los 2 submarinos nucleares. En el resto de las cosas, la Armada Argentina estaba en condiciones de presentar batalla y lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Pero ¿qué pasó? Ese 1 de mayo, a instancia del presidente Belaúnde Terry, la Argentina, Gran Bretaña, con el auspicio de Estados Unidos, Perú y Alemania, deciden lograr un alto el fuego. Por evidencia que tengo en el libro Malvinas, 5 días decisivos, con documentos que les insto a leer, el presidente Belaúnde Terry, el representante argentino y el representante británico, el 1 de mayo firman un cese al fuego. Con lo cual, la Argentina, ante el cese de fuego firmado, decide su poder político no producir este ataque que está acá a la derecha sobre la escuadra británica. ¿Dónde se iba a decidir la guerra? ¿Para uno o para otro? No lo sé. Pero se iba a decidir la guerra en ese combate aeronaval. Firmado el acuerdo, estoy diciendo. Firmado el acuerdo de alto el fuego. Que Inglaterra no cumple porque el 2 de mayo hunde el crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano el 2 de mayo, me adelanté un día. El crucero General Belgrano es hundido, acuerdo firmado, estoy diciendo, esto lo sostengo, acuerdo firmado, batalla aeronaval donde se debía haber librado la guerra y estaban dispuestos a hacerlo la flota argentina.
pero se hunde el crucero General Belgrano fuera de la zona de inclusión. Acá. Es hundido. Entonces, el decisor, en la trilogía clausewitziana, impulsado por el odio del pueblo, que el pueblo saca ese odio natural, por ese hundimiento y la muerte de los 323 camaradas del crucero General Belgrano, esas muertes que hasta ahora no se habían producido, condicionan la mente del conductor. No estoy haciendo juicio de valor, es lo que sucedió. Bien o mal. El conductor con esas 323 muertes no pudo seguir adelante con el acuerdo del presidente Belaúnde Terry, por lo tanto se decide continuar con las operaciones. Y la Armada, ante este hundimiento y la presencia de los buques, de los submarinos nucleares, segunda cuestión a considerar, repliega a zonas más seguras a la Armada Argentina para ya nunca poder volver a realizar esta operación que estuvo a punto de resolverse. Por eso fueron días decisivos donde se podía haber decidido la guerra. Bueno, la historia es lo que fue y no lo que me hubiese gustado. Esto es lo que sucedió. Como contrapartida, cuando yo les decía que apareció información más fehaciente, la Argentina produce serias bajas a los buques ingleses. Ahí está el Sheffield, que era un gemelo de nuestro destructor Hércules. Bueno, empiezan las incursiones terrestres en la isla Bordón para destruir la base de nuestros aviones Pucará, de los ingleses. Combates menores como el de Top Malo House, combate sobre Monte Kent, asalto a Monte Wall, todo esto lo podemos contar en cuestiones aparte, la voladura del puente, el desastre de Bahía Agradable, digamos, la peor, noche de la flota, en esa zona, intentan y son hundidos todos estos buques por la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, las fuerzas en combate, para tener una idea, tenemos aproximadamente, esos son los números, ¿sí? Esas son las bajas. 323 son del hundimiento del General Belgrano y el resto son muertos en combate de la Argentina. A todos estos muertos de un lado y del otro hay que sumarle los posteriores por tema del conflicto postraumático. Bueno, Clausewitz y la guerra de Malvinas. El objetivo, ahí está un resumen que quise hacer de los objetivos. El objetivo político de la Argentina fue salir del status quo para evitar la postura de Ben de los 150 años. Después se traspapeló, se fue yendo la circunstancia, el hombre, la guerra, el pueblo, la Plaza de Mayo, y terminamos no pudiendo negociar. Gran Bretaña de entrada no quiso negociar nada, porque para eso hunde el General Belgrano, conociendo la psicología del oponente. El objetivo militar, para que se cumplan las operaciones, fue Puerto Argentino, ambas partes. Caído Puerto Argentino, cayó el objetivo. La victoria buscada, bueno, la Argentina capituló en forma no incondicional, tal vez así que no hubo una firma ni una rendición, y Gran Bretaña obtuvo un triunfo militar que esgrime para otorgarle derechos. La causa eficiente de ambos bandos fue la trilogía el jefe político, la junta militar, el jefe militar, ahora vamos a hablar de esto, de una u otra parte. La causa final, en sentidos filosóficos, para la Argentina fue completar, como nos pide la ONU, el proceso de descolonización e integrar ese territorio que hoy no está integrado por falta, es el único país de Sudamérica con una porción de su territorio ocupado. Y el objetivo final, la causa final de Inglaterra es el control del territorio ultramarino con proyección antártica. No hay duda, esto lo afirmo y lo reafirmo. En las especies de la guerra para Clausewitz, esta fue una guerra limitada, no se llegó al aniquilamiento ni a la destrucción total. La trilogía, la Junta Militar, Margaret Thatcher, el general Galtieri. Es para estudiar la mente de los conductores, en cada proceso es único y irrepetible. Los jefes militares
en la Argentina, estos que están acá, en Inglaterra, con mucha experiencia, muchos de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, o sea que estamos hablando de soldados experimentados, los soldados argentinos sumamente capacitados, pero con poca experiencia en lo conjunto. El pueblo, ya hablé un poco del pueblo y la influencia sobre el gobernante, esa Plaza de Mayo, que en la Argentina es muy simbólica. En Inglaterra los medios, el manejo del discurso político, el honor nacional. La niebla de la guerra, como dije antes con Clausewitz, en la guerra lo sencillo se hace difícil. Llevar un soldado 2 kilómetros caminando en Malvinas era muy difícil, no era caminar por la Gran Vía ni caminar por la avenida 9 de Julio. La turba hace imposible caminar a los soldados, unos y otros. El pueblo, la pasión natural, el odio, las emociones. Y bueno, esto nos llevó, la Argentina, después de 17 años de postergaciones en negociar, ordenadas por la ONU, y los 149 años de usurpación, llevaron a que el pueblo apoyara. Y lo que dije antes, Gran Bretaña, la foto. Este es mi análisis. Ahí tienen la conducción militar de la trilogía por parte de Gran Bretaña. Acá tienen cómo estaba constituido el ápice estratégico de ambas fuerzas. Coronel. Nuestros conductores. Sí. Coronel, sí, sí. Ya es la recta final. Listo, ya termino. Gracias. Bueno, siguieron las negociaciones. Acá tienen el escenario del conflicto actual. El escenario del conflicto actual. Como verán, este escenario del Atlántico Sur, la proyección intacta que mantiene, los intereses, cada círculo son intereses en juego en el Atlántico Sur, es un escenario caliente. Es evidente el interés en los mares del sur, y les voy a decir una cosa importante y novedosa. Desde este punto de vista, yo puedo afirmar que la guerra de Malvinas en el año 72 significó, al menos para Gran Bretaña, la primera guerra por la Antártida. Estamos ante un escenario de un vencimiento del Tratado Antártico. Acuérdense que esta, en el futuro, quizás no, ojalá que no, va a ser la primera de las guerras que se libró por la Antártida. Quizá esto nunca fue suficientemente analizado por nosotros, por los argentinos. La proyección del poder militar en toda la región se da en un sistema aeronaval constituido por Monte Agradable y Puerto Chewa en Mare Harbour, por Inglaterra. Como les dije, la pista de la RAF es muy importante. El asentamiento británico es el más grande asentamiento militar, no de la Argentina, de toda Sudamérica, en cuanto a su importancia. La dotación de más de 2.000 hombres y la búsqueda de la puerta de entrada a la Antártida. Quiero mostrar que esta exposición no puede verse separada y divorciada de la cuestión de Malvinas y la cuestión de la Antártida, ni para la Argentina ni para el Reino Unido. Las vinculaciones jurídicas y estratégicas de Malvinas y del Atlántico Sur y de la Antártida no pueden ser analizadas separadamente, debemos tomarlas como un todo. El modo en que se resuelva una va a influir sobre la otra. Lecciones aprendidas brevemente. En el nivel nacional, la coordinación entre los ministerios y las áreas de gobierno. Debimos aprender que esto es interagencial. La guerra es interagencial. Por el secreto, por distintas causas, la Argentina trabajó en compartimentos estancos. El esfuerzo de guerra coordinado. De acá salió como enseñanza la necesidad de coordinar todas las agencias. La Argentina estaba en el medio del Mundial de Fútbol. Media Argentina estaba ocupada en el Mundial de Fútbol. El análisis de la situación estratégica internacional debe ser realista. La Argentina buscó las alianzas en la guerra, estando en guerra. Tarde. En la guerra es tarde. El único que nos apoyó en forma coherente fue Perú. El resto ya era tarde. Hay que hacerlo antes.
Esto lo dije ahora. Y la causa nacional. La causa nacional es como fue la independencia española ocupada por Napoleón. La causa nacional siempre moviliza y motoriza. La causa nacional. Malvinas es una causa nacional. Estas son 5 lecciones aprendidas del nivel estratégico nacional. Nivel estratégico militar. Si el plan era ir y volver, no improvisar. La información debe ser adecuada y oportuna, no valerse de información tardía. La sorpresa que sí la tuvo la Argentina estratégica militar es vital. Cuando estaba la flota en Puerto Argentino desembarcando, ya era tarde para cualquier reacción británica. El planeamiento debe ser en equipo y conjunto. Y la oportunidad también debe ser coordinada. Como les dije, una lección de Malvinas es la Escuela Superior de Guerra Conjunta que yo acabo de dejar de dirigir hace unos meses. Aprendimos que la guerra no se hace solo, se hace en conjunto. Nosotros fuimos a recuperar las islas y el espacio marítimo, que para los británicos no es solo eso, sino geopolíticamente las entienden como un eslabón que les mostré en el mapa último de la cadena de poder marítimo. Este es una concepción talasocrática propia del poder marítimo. De igual manera, es estratégico para ellos Gibraltar. Los únicos 2 lugares no descolonizados son Gibraltar y Malvinas. Enfrentamos nosotros en solitario y sin ser un objetivo de la alta política a una potencia histórica internacional. Creíamos que dentro de una alianza talasocrática y anglosajona, Estados Unidos iba a jugar a favor nuestro. Error. Es decir, no se entendió en la Argentina la jerarquía del sistema internacional, que no es idealista, ni igualitario, ni fraterno. Es pragmático. Sin una unión estratégica de toda la hispanoesfera, esto es mío, todos sus países, incluyendo Brasil y Portugal, a mi entender, es muy compleja la recuperación de Malvinas y Gibraltar. Vaya el honor a estos héroes, a nuestros caídos, a nuestros valientes. La Argentina, en homenaje, luchó por su soberanía y luchó por su honor. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, coronel. La verdad es que ha sido una exposición pues interesantísima, que hemos podido abordar todos los temas planteados. Yo estoy convencido, como es evidente, ¿verdad?, que han quedado muchos temas por aclarar, pendientes. Nos gustaría pues extendernos, ¿no?, en un debate. Sí, bueno, pues el tema es que el coronel nos haya podido ayudar a comprender lo esencial de qué es lo que ocurrió en un conflicto con el contexto histórico, que en estos aspectos es importante, la parte militar, la parte política, la parte de opinión, narrativas, ¿verdad? Todo lo que son las alianzas internacionales. Esta presentación la vamos a compartir a todos los asistentes y está pues disponible para todos. Y bueno, pues, coronel, muchas gracias por la participación. Confío en que haya sido de interés pues, para todos y bueno, pues seguimos en contacto. Nosotros seguimos organizando actividades todos los meses, sobre todo pues para desarrollar lo que es el pensamiento estratégico y el interés por la política de defensa y los asuntos internacionales. Y bueno, pues también terminar con el deseo de continuar la relación entre España y Argentina, ¿verdad?, para este tipo de proyectos, inquietudes, y que se han quedado abiertos pues unos temas muy interesantes para la comunidad estratégica y quienes están al frente de la toma de decisiones. Pues por nuestra parte, no sé si quiere, coronel, despedirse. Y ya Bueno, les agradezco a todos y quedo a disposición de ustedes para preguntas. Si las pueden mandar se las mandan a 30 y yo las contestaré una por una, con mucho esmero y con lo que a mi buen saber y entender es lo correcto. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a ustedes y nada, a disposición. Muy bien. Bueno, un abrazo adiós. fraterno entre Argentina y España. Hasta luego. Bien, adiós.